Bienvenidos amigos, nuevo video de Lore Cinema, reseña de los dos primeros episodios de The Rings of Powers, la esperadísima serie del Señor de los Anillos. Amazon Prime ayer, jueves, liberó los dos primeros capítulos y en este video les voy a estar dando mis impresiones con spoilers de lo que me ha parecido esta serie, que es tal vez la serie más esperada de todos los tiempos. Antes que nada, recuerden darle like al video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube y aprovechen para suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Dicho esto, finalmente he visto los dos capítulos, los dos primeros episodios de esta serie que, debo decirles, me ha deslumbrado. Uno, de alguna manera, esperaba, ¿no? Porque se había hablado mucho sobre que iba a ser impactante y uno, casi sin proponérselo, llega con un hype y espera que la serie le guste, ¿no? No toda la gente le ha gustado, es una serie que sabíamos que iba a generar y va a generar mucha polémica. Están los puritanos fanáticos de Tolkien, que son expertos en los libros. Recordemos que esta serie toma los apéndices, son los únicos derechos que tienen los productores para poder contar esta historia, que es una historia que nada tiene que ver con los libros, pero que sí tiene personajes coincidentes y que se sitúa varios miles de años antes de los eventos que hemos visto en las películas de Peter Jackson o en la saga de libros. La comparación que yo en general voy a hacer de la serie va a ser con las películas de Jackson. ¿Por qué digo esto? Porque la estética de la mayoría de los personajes y las razas ha sido tomada de las películas de Jackson. Jackson le dio su propia adaptación a lo que había leído en los libros, porque hay diferencias significativas de cómo Tolkien describe a las distintas razas de la Tierra Media y cómo Peter Jackson las adaptó para sus películas. Lo que pasa es que el tema de la adaptación de Jackson ha sido tan perfecta, ha sido algo único hasta el día de la fecha, una realización imponente, una realización impecable, una saga multilaureada y algo para mí no superado a nivel cinematográfico todavía. Entonces, me parece que para analizar esta serie, en cuanto al estético, en cuanto a las características de los personajes y la estética de las razas que vamos a seguir viendo, hay que basarse mayormente en lo que hemos visto en la trilogía de Peter Jackson. Basta con verlo a Sauron para entender de que, más allá de que ha habido dibujos durante décadas, y Jackson también se agarró de eso, más allá de la descripción perfecta que Tolkien hace de todos los personajes, ha sido la película de Peter Jackson, o las películas de Peter Jackson, la que a uno le ha fijado a fuego en la cabeza cómo se ve un elfo, cómo se ve un enano, cómo se ve un hobbit, cómo es la estética de la Tierra Media, más allá de la increíble descripción que hace Tolkien en sus libros, cómo se ve el Señor Oscuro, cómo se ven los orcos y los distintos personajes. Entonces, a partir de ahí me parece que uno tiene que analizar esta serie teniendo como punto de referencia estético lo que hemos visto en las películas, porque es eso lo que han tomado. Cuando ustedes empiecen a ver los episodios, se van a dar cuenta que la estética de los elfos y la estética de los enanos, ¿no?, es muy parecida a lo que Peter Jackson nos trajo, tanto en El Hobbit como antes de eso en la trilogía del Señor de los Anillos. Esto es lo primero que yo quería aclarar. Y por otro lado, el hecho de tener únicamente los derechos de los apéndices. Hay cosas que no se pueden mencionar, hay personajes que no pueden estar, hay razas que no se las puede nombrar directamente, y hay historias que son y que tienen elementos del Silmarillion, esta especie de Biblia de la Tierra Media que nos cuenta el origen de todos los personajes que van interactuando y de todas las razas. Ha sido una piedra fundamental para poder contar esta historia. Están contando lo del Silmarillion sin poder contar lo del Silmarillion. Entonces, me parece que es un desafío muy grande, que está claro que no va a mantener contentos a todos. Ya había gente descontenta con los trailers, imagínense una vez visto los primeros episodios. Yendo directamente a lo que he visto, yo no recuerdo haber disfrutado algo tan impactante como lo que me ha mostrado estos dos episodios. Por ahí hablaba con Dieguito Paredes, que sabe mucho más que yo. Yo he leído los libros, he leído la trilogía del Señor de los Anillos, he leído Los Hijos de Húrin, he leído El Hobbit y he leído El Silmarillion. Bastante dentro de mi repertorio literario, no he leído todo, los cuentos inconclusos y otras historias más, Beren y Lúthien tampoco, pero he tenido contacto con la literatura tolkiana. Entonces, desde ese punto puedo opinar en cuanto a algunos elementos. Las películas las he visto miles de veces, pero después hay estudiosos
y hay gente que está mucho más metida, mucho más empapada. Hablaba con Dieguito Paredes, colaborador del canal, que él entiende mucho más sobre esto, y quedó fascinado con el primer episodio. Pero es cierto, hay elementos que tienen que ver y que son muy específicos de la literatura. Y esto no deja de ser una adaptación. Es cierto, es una historia nueva, porque van tomando pequeñas cosas de los apéndices y han ido construyendo una historia. No es literal el Silmarillion donde vos tenés un relato no tan directo como en los otros libros, pero sí tenés una estructura que podés plasmar en una serie. Bueno, acá no lo podés hacer. Esto es importante aclararlo porque han tenido que crear algo de cero, que va a conectar con las películas de Jackson, sí, porque esto es una precuela, esto transcurre miles de años antes. Yendo, ahora sí definitivamente, porque hay un par de cosas que yo quería aclarar antes, yendo a los capítulos, el primero de ellos me pareció una locura absoluta. Toda la introducción nos pone en contexto, nos muestra a Valinor, nos muestra a los elfos en Valinor, su vida, vemos a una Galadriel muy jovencita, ¿no? Cuando era apenas una niña con su hermano, ¿no? Y vemos toda esa luz, todo ese esplendor, todo ese mundo maravilloso que era Valinor, antes de que los elfos lleguen a la Tierra Media. Podemos ver la amenaza de Morgoth. Me encantó poder ver la silueta de Morgoth como una amenaza. No lo vemos literalmente, pero sí se puede ver esa corona de púas, ¿no? Que después va a tener Sauron, ¿no? Y que se cierne sobre una gran amenaza sobre Valinor. Y los elfos persiguiéndolo a Morgoth. Y acá empezamos a ver la primera gran migración élfica hacia la Tierra Media, cuando llegan por primera vez a la Tierra Media, y donde ellos son los que llevan la guerra a la Tierra Media en su lucha, que duró muchísimo tiempo y que diezmó totalmente la Tierra Media contra Morgoth. Todo este relato con la voz de Galadriel, esto es muy parecido a lo que vemos apenas comienza la Comunidad del Anillo, cuando la mismísima Galadriel nos cuenta la Guerra del Anillo, nos cuenta la última gran alianza entre hombres y elfos. Bueno, acá es algo similar, es una estructura muy parecida. Me fascinó todo lo que mostraron, todo lo que mostraron. Me encantó ver a los orcos, me encantó ver a los elfos, me encantó ver esa silueta y esa historia que nos cuentan de Morgoth, a quien se lo menciona en las películas de Peter Jackson cuando Gandalf pelea con el Barlock, que es el Barlock de Morgoth, pero se lo menciona muy brevemente. En los libros está mucho más desarrollada la historia del primer Señor Oscuro, ¿no? Y después los vemos a Sauron, ¿no? Nos cuentan de la caída de Morgoth, podemos ver que Sauron toma su lugar como su siervo y como su lugarteniente, era una especie de general Sauron, para aquellos que no lo saben. Cuando Morgoth es derrotado, es Sauron el que toma la posta. Y podemos verlo con su armadura y su bastón, igual a como lo vimos en la película del Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, en los flashbacks, ¿no? Eso me pareció fantástico. Por eso hablo de la conexión directa con las películas, más allá de ser todo un producto nuevo. Eso me pareció fantástico. Galadriel, muy diferente a la que conocimos en El Señor de los Anillos, mucho más joven, obviamente. Vamos a ver varias versiones de personajes jóvenes. No es esa hechicera que ya tiene siglos en la Tierra Media. Es bastante más joven, aún para los estándares élficos, pero es una comandante, es una capitana. Se mete en el barro, ¿no? Se mete en el barro y está obsesionada con derrotar, encontrar, cazar y destruir a Sauron. Sauron se llevó la vida de su hermano, ¿no? Podemos ver una Galadriel mucho más obsesionada, con características mucho más humanas, ¿no? Casi, y yo diría, con una venganza que ella está buscando. Está totalmente obsesionada con encontrar al Señor Oscuro. Es muy interesante lo que nos explican de que Sauron desapareció en un punto dado de la historia, él y sus orcos, y hubo un periodo muy próspero. Y acá hay algo que es genial y que tiene que ver con que esa prosperidad hace que las fuerzas del bien se relajen y que la oscuridad se vaya reacomodando, ¿no? Y que cuando la luz está relajada porque no ve una amenaza tangente o no ve una amenaza cercana, ahí es cuando la oscuridad vuelve a cobrar fuerza y asesta el golpe definitivo. Esto ha sido la construcción del primer episodio, donde podemos ver a un joven Elrond, donde nos muestran una Tierra Media que yo la sentí desde el primer minuto. Desde el primer minuto. Mucha gente dice, he leído muchos comentarios, dicen, nunca me sentí transportado a la Tierra Media en estos dos capítulos. Bueno, a mí eso no me pasó. Yo desde el primer minuto sentí que estaba en la Tierra Media y está perfecto porque es una Tierra Media distinta, es la segunda edad. Es muy diferente a lo que hemos visto en el periodo de la trilogía del Señor de los Anillos. Todo es diferente, la oscuridad es mucho más potente. Acá estamos hablando de un periodo de luz, un periodo próspero, no solo para los elfos, sino para las distintas razas
que están poblando la Tierra Media. Me encantó lo de los hobbits. Los hobbits, que no se los menciona como hobbits, y que son los antepasados de los que nosotros conocimos, muy diferentes, más primitivos. Es una Tierra Media más primitiva, donde los palacios que vemos que son ruinas en la trilogía de Jackson o en el relato de Tolkien durante la Guerra del Anillo, acá son grandes palacios, y eso me pareció maravilloso. Yo palpé en el escenario, y con la música de fondo, que es otra brutalidad, palpé que estaba en la Tierra Media. No tiene que ser igual a la del periodo de Frodo y compañía. Tiene que ser diferente porque es otro periodo. Estamos hablando de miles de años de diferencia. Bueno, me encantó lo de los hobbits, mostrados de forma mucho más primitiva como los conocimos, como nómades, sin sus construcciones clásicas, ¿no? Casi como granjeros, ¿no? Pero sin tener ya toda su cultura bien desarrollada. Eso es un puntazo absoluto, a mí me pareció maravilloso. Ese primer episodio nos despliega todas estas situaciones, ¿no? Podemos ver a Arondir también, este elfo afroamericano o este elfo negro que tanta polémica ha generado, que tiene una relación casi amorosa con una humana y que entendemos un poco qué han hecho los elfos en la Tierra Media en su afán de mantener la paz y en su afán de mantener a raya al Señor Oscuro o a la oscuridad. Han montado un montón de puestos en distintos continentes de la Tierra Media para tratar de controlar la presencia de Sauron. Un Sauron que, como les dije antes, desapareció totalmente, y Arondir es uno de esos comandantes, es uno de esos oficiales que ha estado vigilando permanentemente la presencia de elfos, de orcos, ¿no? O de alguna maldad palpable. Los elfos claramente ya están analizando volver a Valinor, ¿no? Porque no hay amenaza ya en la Tierra Media, no hay nada que los ligue a la Tierra Media. Han construido sus grandes palacios, tienen sus valles con sus construcciones, todo eso es increíble, increíble, sinceramente. El vestuario de los elfos es algo majestuoso, que es lo que más me impresionó, sinceramente. El vestuario de los elfos, las armas, las espadas, las dagas, impresionante, impresionante por donde se lo mire. Técnicamente es algo que yo no había visto nunca, no para un streaming o no para una serie. La historia entiendo que es lenta por momentos, pero me parece que esta serie ha estado construida de esa forma. A mí particularmente no me molesta. Sé que hay mucha gente que los relatos lentos les son tediosos y quieren más acción y quieren más rapidez. Es una serie pensada para 5 temporadas, los episodios duran 1 hora, y me parece que mostrarnos bien al detalle todo lo que significa las distintas culturas de la Tierra Media, las distintas civilizaciones, las distintas razas, a mí particularmente me pareció fantástico, y se pasó volando un capítulo, el primero, que dura 1 hora y pico. En el segundo episodio entran los enanos, otra maravilla, realmente otra maravilla. Podemos ver que Elrond tiene una misión, que es estar con Celebrimbor. Celebrimbor es el herrero más importante que tienen los elfos. De hecho, tienen toda una ciudadela, ¿no? Que es de herreros, ¿no? Pero el mejor, el más grande herrero de toda la historia es Celebrimbor, que es el que va a estar forjando los anillos de poder. Acá empezamos con su idea de primero construir una gran torre, una torre que va a ser una gran forja, algo jamás construido hasta ahora, pero no tienen mano de obra. Y acá es donde entran los enanos, acá es donde Elrond empieza a mover sus contactos. Él tiene muy buena relación con el príncipe Durin. Acá hablamos ya del linaje de Durin, algo que se nombró tanto en El Señor de los Anillos. Otra cosa que conecta directo. Hacemos un viaje a Khazad Dûm. Podemos ver por primera vez el gran reino de los enanos. Recordemos que en la trilogía de Peter Jackson veíamos Moria ya devastada, una Moria totalmente tomada por los orcos. Y en el Hobbit, si bien vemos parte del esplendor de los reinos de los enanos, no lo podemos ver en tiempo real, son más bien flashbacks. Bueno, acá vemos que él tiene una muy buena relación con Durin, son amigos, aunque se han distanciado durante un par de décadas que para un elfo no es absolutamente nada, pero que para un enano sí lo es, y se siente como ofendido Durin. Me encantó que tenga acento escocés, es colorado, ¿no? Tiene barba roja, y noté que el acento de los enanos, que es sinceramente perfecto, todo lo que nos han mostrado, la idiosincrasia, la cultura, que hablen a los gritos, que sean bestias, que sean brutos, porque así son ellos, es la forma que tienen. Escuchar los cuernos sonar me pareció mágico. Todo el reino de Khazad Dûm es fantástico. Ustedes piensen que en Moria está el puente de Khazad Dûm, y acá vemos todo este gran reino que lo vemos de una forma
pocas veces vista, porque dentro del reino de los enanos hay cascadas, podemos ver que hay cosecha, hay árboles, ¿no? No es algo meramente de piedra, es realmente una ciudad dentro de la montaña, ¿no? En las entrañas de la tierra. Maravilloso, maravilloso estéticamente. Ha sido algo realmente fantástico toda esa parte del relato en el segundo capítulo, que se dividió en tres partes. Una, el reino de los enanos, este ofrecimiento que Elrond va a ir a hacerle después de pasar alguna prueba con Durin. Me encantó la familia de Durin, me encantó la relación que tiene con Elrond, más allá de que Durin estaba un poco ofendido porque Elrond se olvidó de él durante un par de años, ¿no? Pero se nota que hay una hermandad entre ellos. Y por otro lado, tenemos el viaje de Galadriel, que ella, junto con un grupo de elfos, iba a volver a Valinor, pero ella todavía tiene esa daga clavada en el corazón, que es no haber podido encontrar a Sauron. Y ella está convencida de que Sauron está escondido en algún lado. No se cree esto de que haya desaparecido y se lanza al océano para volver nadando a la Tierra Media mientras sus hermanos vuelven a Valinor. A todo esto le sumamos el relato de los hobbits, que yo les había contado que habían sido presentados en el primer episodio. Una historia un poco más profunda, que tiene a Nori como protagonista, ¿no? Una hobbit que tiene una amiga que está con este grupo de hobbits primitivos y nómades, y que aparece esta famosa bola de fuego en el cielo, que nosotros en los trailers habíamos dicho, y que yo tenía la teoría de que podía ser Sauron, pero que después de haber visto alguna imagen por ahí, el hombre que aparece y que llega como bola de fuego y que se estrella en la Tierra Media, estoy convencidísimo que es Gandalf. Tiene todas las fichas para que sea Gandalf. Eh, Estéticamente con barba lo es muy lindo ver la diferencia de estatura que hay, ¿no? Y los sorprendidos que están los hobbits de ver a un humano, ¿no? Ellos están como encasillados en su propia cultura, no conocen lo que pasa fuera de los límites de su aldea, pese a que son nómades, no están fijos en un solo lugar, pero no tienen contacto con los demás, más allá de haberse cruzado con algún cazador en algún momento dado de la temporada anual de los distintos años, pero bueno, llegó este personaje que no habla muy bien el idioma que se habla en la Tierra Media y que está como asustado y como buscando algo. Evidentemente él está porque sabe que Sauron también está en la Tierra Media. Ese segundo capítulo nos ha metido ya en pequeñas subtramas. La trama de los hobbits con este hombre que yo creo que es Gandalf, la trama de Khazad Dûm, ¿no? Y la idea de los elfos de poder traer la mano de obra enana para poder construir esta torre y a partir de ahí forjar lo que van a ser los anillos. Hay un relato hablando de los Silmarils en donde se menciona Morgoth, ¿no? Donde Elrond habla y le cuenta una historia a Celebrimbor. En realidad Celebrimbor se la cuenta a Elrond, donde se habla de Morgoth. A mí estas cosas me encantan, que se menciona el antiguo Señor Oscuro, ¿no? Que nos cuenten quién era, cómo pensaba, qué se sabe de él. Esto de que él estaba obsesionado con los Silmarils, que cuando los tuvo no hizo más que contemplarlos, no podía hacer otra cosa hasta que derramó una lágrima en los Silmarils y ahí vio su propia maldad reflejada y se rompió ese hechizo, ¿no? Y siguió siendo quien era. Bueno, ese tipo de relatos que se van metiendo me parece fantástico. Van a descubrir que hay nombres conocidos, hay personajes que ya hemos visto en versiones más viejas, en las películas del Señor de los Anillos y en los relatos de los libros, pero hay que entender que esta es una historia nueva, que han tenido que tomar apéndices y construir todo de cero. Yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar, yo particularmente la estoy disfrutando enormemente, como estoy disfrutando House of the Dragon. Esta historia me ha encantado, me ha transportado nuevamente a la Tierra Media y me encanta el tono que tiene y la forma en que me están contando la historia. ¿Parece lenta? Sí. ¿Se mete en pequeños detalles y por momentos no avanza en profundidad en la historia? A mí no me importa. Me encanta ver la Tierra Media, me encanta ver los detalles de la Tierra Media, ver esa vaca que está enferma, que cuando la ordeñan para ver cuál es el problema que tiene, sale como una especie de líquido negro, esa maldad que empieza a contagiar los árboles, que empieza a contaminarlo todo. Bueno, esa oscuridad que está presente pero está escondida todavía, ¿no? Hay un personaje, y con esto voy a ir cerrando ya esta primera reseña, que es Tío, que es hijo de esta mujer que tiene una relación humana ella, amorosa con el elfo negro, ¿no? Con Arondir, ¿no? Él tiene una daga,
es una daga de Mordor, a ver, es una daga oscura, ¿no? Está el mal presente, se puede escuchar que la daga le habla, como el anillo le susurraba a Frodo en su momento, la voz del Señor Oscuro. Esos detalles a mí me parecen maravillosos. Creo que han sido dos capítulos memorables, visualmente increíble, la música es maravillosa y estéticamente lo que me han mostrado e ir metiéndonos en toda la mitología de la forma en que la han contado, a mí me ha parecido un gran acierto. ¿Va a traer polémica? Sí, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente enojada. El lore y los fans de Tolkien son muy difíciles, entiendan esto, pero me parece que hay que ir con la cabeza abierta y hay que disfrutar fundamentalmente. No digo con esto que a ustedes les tiene que gustar, pero la opinión de lo que yo he visto es que es algo realmente que yo esperé durante mucho tiempo y que me ha dado lo que yo quería ver, al menos en principio, en estos dos primeros capítulos. La idea en el canal es poder hacer un debate, como estamos haciendo con House of the Dragons y como vamos a hacer con Andor también. Ya les vamos a estar anunciando el día para poder debatir un poco y desglosar lo que han dejado estos dos maravillosos capítulos. Me gustaría que comenten qué es lo que le ha parecido, lo que han visto, la estética, todo. Comenten todo, lo bueno y lo malo. Si la han odiado, pónganlo también. Me interesa muchísimo saber qué le ha transmitido estos dos primeros episodios de esta esperadísima serie. Recuerden darle like al video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube. Activen la campanita de notificaciones y fundamentalmente suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.